Buenas noches a todos, buenas noches amigos y amigas de Milenio 3. Una pregunta en nuestra encuesta que es el inicio lógico y perfecto de esta noche tan diferente, tan especial, tan de conspiración. Fijaos, a bocajarro, ¿creéis que existen inventos beneficiosos para el género humano que han sido ocultados malévolamente por el poder? Leyendo verdad, se viene hablando hace mucho tiempo, muchos años, de inventos que iban a darnos algunas ventajas ante los males que nos acechan, a todos los niveles, y que, sin embargo, han sido ocultos, silenciados, han sido enterrados incluso. Grandes revoluciones que incluso fueron portada, que llegaron a los 5 continentes, que iban a ser un mundo nuevo y que se quedaron en nada. ¿Qué hay detrás? Esta noche intentamos llegar a una respuesta. Y además, como siempre, ocurren cosas, y este programa tiene que estar pendiente de lo que pasa en el mundo, en todos los rincones del universo. Nos hemos encontrado con que precisamente ayer una noticia nos daba de nuevo esa sensación de emoción, un calambrazo a lo largo de la columna vertebral. ¿Qué noticia? Me diréis, ya lo sabéis muchos, estoy seguro, nos conocéis ya. El CERN, nuevo experimento, nueva refutación o nueva corrección. ¿Qué ha pasado? Ayer se hacía público, y de nuevo los neutrinos en todas las primeras planas del mundo. Hace 2 meses, ¿os acordáis? Ha sido uno de los temas que más ha dado que hablar. Ciencia, pero pura ciencia ficción. ¿En qué sentido? En que sus resultados nos catapultan hacia mundos incomprensibles. ¿Os interesa el asunto del viaje en el tiempo? Estoy seguro que sí. El resumen, bueno, ya lo sabéis casi todos, me imagino. Esos haces de neutrinos, esos grupos de neutrinos que habían sido más rápidos que la luz. En un experimento entre el CERN en Suiza y el Gran Sasso en Italia, 730 kilómetros de diferencia. Una ventaja mínima, nanosegundos apenas, pero una ventaja que es todo un mundo. Y claro, la eclosión, el impacto e incluso alguno que otro tirándose de los cabellos. ¿Cómo es posible? ¿Será cierto que toda la física que conocíamos hay que tirarla por tierra? Sería demoler un edificio demasiado grande, ¿no creéis? ¿Es cierto que al ir más rápido que la luz hay pequeñas partículas, pequeñas porciones de masa que van más allá en el tiempo, al otro lado del tiempo? ¿Y si esto en manos de tecnologías superiores hubiese estado operándose ya durante siglos y lo que recibimos ahora son viajeros en el tiempo? ¿Es ciencia ficción? ¿Y cuántas cosas que eran ciencia ficción son sencillamente ciencia hoy? Bueno, es el experimento más polémico seguramente de la última década, sin duda. Muchos dicen que las pruebas que serán fehacientes y, hay que decirlo, incuestionables en el 2012 envuelven a toda esta historia de un halo muy simbólico. En el 2012 quizá uno de los grandes hallazgos de la historia, de la realidad, de cómo comprendemos el universo. Se vuelve a hacer el experimento y ayer se dan los datos. Esta es la noticia y por eso abrimos con ello. Al parecer no ya haces de luz, sino pulso a pulso de alguna forma, para que lo entendamos todos, vuelven a hacer el experimento, con las correcciones que habían pedido los más escépticos. El resultado lo mismo. Hay partículas, pequeñas porciones de masa, realidades que viajan, al parecer, más allá de la luz. Y esto, repito, lo dicen los científicos, no nosotros, significa casi que algo o alguien puede dar de vuelta a las manillas del reloj. Y la amplitud de preguntas que se abren se quedaron ahí hace 2 meses. Han pasado 2 meses de silencio, de correcciones, de pruebas, y no vuelven las incógnitas sino a reproducirse. No tienen respuesta. Tenemos que hablar, antes de entrar de lleno en un mundo que se asemeja incluso a esto del CERN, el de los inventos incomprensibles, tenemos que hablar con especialistas. Pero ojo, quizá nos estamos encontrando ante una de esas noticias que iba a ser la gran revolución, la enorme revolución, portada mundial, que iba a cambiar el mundo en el 2012. Lo tenemos ahí y quizá ocurra como otras veces, que todo se olvide, quién sabe. Porque ¿os acordáis del motor de agua? La gran panacea, con agua poder moverse como combustible mágico por el mundo. ¿Os acordáis de la fusión fría? Y de las matemáticas contra el cáncer. ¿Os acordáis de un sinfín de cosas que estaban ya aquí y que desaparecieron? Va a ser muy interesante, de verdad. Programa de ciencia, investigación y conspiración, porque de fondo, en el fondo de toda esta historia, las sombras que manipulan el mundo. Pero ahora
nos llama el CERN, nos llama ese experimento. Queremos conocer la última hora. ¿Qué ha pasado en este nuevo entorno donde ha surgido lo inexplicable, lo imposible? ¿Sigue la consternación o no? ¿Con quién tenemos que conectar? Pido disculpas porque el sonido no es óptimo. Pillamos casi a Sonia Fernández Vidal casi investigando todavía y trabajando, pero yo creo que el milagro de la comunicación se va a producir. Sonia, volvemos a presentarla, física del propio CERN, trabajó en el CERN, física cuántica, especialista en óptica cuántica y una gran divulgadora. Por cierto, queremos saber qué piensa y hacernos una idea. Sonia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, Sonia, muy expectantes y queriendo saber lo que opináis vosotros, los científicos, porque parece que todo se ha repetido, incluso tomando quizá mayor rigor o mayor control. ¿Y qué ha pasado? Efectivamente. Mirad, han reproducido los experimentos, sin embargo, con unos pequeños cambios que ahora entraremos en detalles. Y bien, han visto que siguen llegando al mismo resultado de que los neutrinos parece ser que siguen llegando más rápido o viajan esa distancia más rápido de lo que lo haría la luz en el vacío. Y en este caso, han hecho unas pequeñas modificaciones. En el experimento anterior, una de las cosas que hacían es que los neutrinos se mandaban desde el CERN hacia el Gran Sasso en Italia como enlaces que fue uno de los primeros detalles que muchos de los científicos puntualizaron. Entonces, precisamente lo que han hecho en este experimento que han vuelto a reproducir, lo que han hecho es generar, en vez de estos trenes o estos paquetes tan largos de neutrinos, lo que han hecho es generar pulsos mucho más pequeños, básicamente de unos 3 nanosegundos. Es decir, en el momento en el que enviaban este pulso, cuando llegaba al Gran Sasso, en vez de tener que reproducir ese haz para poder hacer bien los cálculos estadísticos, simplemente cuando tenían el clic, por decirlo de algún modo, ya sabían que había llegado. Entonces, han quitado un posible error en esa medición. Fijaos que esto lo han estado haciendo desde el 21 de octubre hasta el 6 de noviembre y han encontrado unos 20 eventos que han sido medidos y que han verificado los resultados anteriores. ¿Y qué significa esto de cara a ti, a tus colegas? Sonia, ¿qué pensáis? ¿Qué se cuece? ¿Qué se dice? ¿El desconcierto sigue siendo el mismo? ¿Es un paso más para saber que no era un error? ¿O también están las dos posturas, digamos, irreconciliables de los que piensan en el error y los que no? Bueno, todavía sigue todo bastante en el aire. Es decir, gracias a estos experimentos, o esta rectificación en este experimento, lo que sí que se ha conseguido es quitar una de las dudas o una de las posibles fuentes de error. Claro, en el momento en el que la comunidad científica pueda reproducir también en otros laboratorios estas medidas, será cuando se pueda empezar a sacar de dudas, o al menos cuando podremos empezar a ver la luz, y nunca mejor dicho, en todo esto. ¿Ha sorprendido, Sonia, a los colegas, a los que tú conoces, a los científicos, este nuevo dato? ¿Se esperaba que en este error, digamos, estuviese la incógnita que no encajaba y que todo volviese a la normalidad, o no? Bueno, es uno de los primeros errores que se puntualizó y el más fácil, o más rápido, no el más fácil, pero sí el más rápido de poder codificar el experimento actual que hay en ópera. Aún así, los escépticos todavía siguen con todos sus argumentos para poder decir que pueden seguir habiendo errores. Eso lo más fácil será cuando se pueda reproducir en otros laboratorios, porque todo el montaje será completamente diferente. Pero bueno, el mismo equipo de ópera está cambiando muchas cosas y verificando muchas cosas para poder dar a la luz o ir quitando los posibles errores que se han ido proponiendo. Interiormente, en tu caso, como científica, como divulgadora, ¿ha variado algo respecto a esas primeras noticias que dábamos hace un tiempo sobre lo que había pasado con los neutrinos? ¿Ha cambiado algo en tu parecer personal? Esto ya es pura opinión, ¿eh? La verdad es que ni para bien ni para mal. Yo estoy muy expectante también de ver cuáles son los resultados definitivos. Pero yo no lo digo tanto como si fuese algo tan negativo. Es decir, ha pasado en el futuro y es historia que la ciencia ha tenido que ir cambiando muchas de las bases, o no cambiando, sino ampliando la visión de nuestras teorías. Por lo tanto, si no en esta ocasión o más adelante, volver a repetir el mismo proceso no tiene nada malo, sino todo lo contrario. De eso se trata la ciencia, aunque sea lentamente, ir
conociendo cada vez más el universo que nos rodea. Sonia, pues muchísimas gracias por contarnos las cosas, por hacerlas asequible a todo el mundo que queda siempre muy alejado del tema de la ciencia y más de la física cuántica y de estos experimentos, pero que hemos detectado no neutrinos, sino que hay un gran interés, un interés enorme por Eso estas es cuestiones. fantástico. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, lo seguiremos contando. Un abrazo muy fuerte. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Pues da la sensación, después de escuchar a los científicos, repetimos, una de las pocas españolas que ha trabajado como física cuántica en el CERN, el lugar, el gran templo de la moderna religión, de la ciencia, donde están pasando estas cosas, da la impresión de que es más serio de lo que parece. Da la impresión de que quizá lo que parecía un error pueda ser una verdad. No lo sabemos, lo contaremos desde luego, pero la posibilidad clarísima que ya decían hace 2 meses muchos científicos de que haya cosas que no ahora, sino lleven milenios viajando en el tiempo. Algo muy sugerente, ¿verdad? Y claro, yo le he pedido a Santiago Camacho que nos cuente con fuerza una escena para que entendamos todos de qué vamos a hablar. Porque si decimos que, por ejemplo, en Extremadura hubo un hombre que construyó una máquina de movimiento continuo, o esas historias rarísimas que surgen en la prensa y que parece que van a ser importantes para nosotros y que de repente nadie sabe nada, ¿qué hay detrás? Se ha hablado mucho del poder que mueve los hilos para censurar cualquier iniciativa realmente loable. ¿Será verdad o no? Bien, antes de volver a lanzar la pregunta y de dar las vías de contacto, Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Tú hace un tiempo nos dejabas, a mí desde luego me dejaste fascinado con una escena que vamos a recordar. Ha sido la pista de salida para esta historia. Un español que en un recinto lleno de gente demostraba con una motocicleta que su motor era impulsado y vivía por el agua, e incluso, a mí eso me dejó, llegaba a beber después de recorrer varios kilómetros del depósito tranquilamente su interior, su líquido interior. Motor de agua fue una de las claves, una de las historias, una punta del iceberg. Hay mucho más. Claro, Santi ha seguido trabajando. Ha llegado a los familiares de este hombre y ha sabido de conspiraciones y en muchos casos detrás del motor de agua de muertes, gente que ha muerto y que tenía ese invento en las manos. ¿Por qué no hablamos en una escena como si esta noche abriésemos una gran novela de tapa dura, Santi? Stanley Meyer, ¿quién es y cómo lo ves ahora mismo? Pues yo creo que el último recuerdo que se tiene de Stanley Meyer procede no de hace tanto. Estamos hablando del 21 de marzo de 1998. En Grove City, Ohio, había un hombre, Stanley Meyer, de 57 años, muy bien conservado para su edad, rubio, complexión fuerte, vital, que estaba tranquilamente comiendo con su familia como hacía casi todos los días en el restaurante local del pequeño pueblo. Pero ese día fue distinto. Ese día, súbitamente, la parroquia del local se quedó atónita al ver como ese hombre que conocían desde niño se levantó y gritó: «¡Me han envenenado!». Salió corriendo hacia el parking, supongo que buscando llegar lo antes posible a un hospital o a un centro médico. Consiguió introducirse en su coche, pero no llegó a dar la llave de contacto. Allí quedó muerto, fulminado. Quedó su cadáver sin vida y la autopsia dictaminó que había sido víctima de un aneurisma, de un ataque cerebral. Pero lo curioso de Stanley Meyer es que llevaba meses diciendo a propios extraños, no solamente a sus allegados, sino incluso declarándolo en la prensa, que estaba siendo víctima de amenazas, que había importantes empresas que buscaban comprar, robar u obtener de una forma u otra la patente de su invento. Su invento que se parecía mucho al de Arturo Estevez Varela. Su invento era un motor de agua. No es una novela de ficción, no es un thriller al estilo Dan Brown, aunque podría, ¿verdad?, ser un inicio perfecto de esos que te dejan enganchados. Un hombre en un restaurante, Estados Unidos, me han envenenado. De alguna forma en su DNI, inventor, ingeniero inventor, y el motor de agua de fondo. Motor de agua puede sonar a frivolidad, pero ¿y si es verdad? Si es verdad, ¿qué intereses se remueven?
Vamos a hablar incluso con inventores españoles, además muy conocidos, que dicen que fueron directamente machacados. Y ellos solo tenían una intención, por lo que cuentan, y yo les creo: beneficiar a la humanidad. El tema es tan grave y tan interesante y tan de crónica negra o crónica conspiranoica que lanzamos no solo la pregunta, sino todas las vías de contacto desde ya, por si sabéis algo o recordáis alguno de estos inventos que pudieron cambiar el mundo y no lo consiguieron. Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Vamos allá. Pues vamos primero con la pregunta. Ya pueden votar en ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. Bueno, estoy viendo una barrita absolutamente casi llegando al tope. Totalmente. O sea, Santiago, nunca he visto eso, en las encuestas de Milenio 3. La pregunta es, ¿crees que el poder ha ocultado inventos que pueden ser beneficiosos para la humanidad? Pues esa barrita tan larga que veías es el sí, porque un 95,7% de la gente es la que ha votado que sí, que creen que se ha ocultado. Sí, yo creo que la encuesta más alta que nos ha dado nunca el número de entre una afirmación o uno 95,7%. Aquí el misterio es que dicen que no. ¿Cuántos son? 4,3 nada más. Vamos a ver si el asunto cambia, y yo no quiero convencer a nadie de nada porque nunca quiero hacerlo, pero el tema es grave. Pero vamos a escuchar, por supuesto, opiniones en ambos sentidos. Y vamos a dar las vías de contacto, Iker, para que nos den su opinión, o seguro que a nosotros se nos ha escapado algún invento que han querido también ocultar, pues que nos digan cuál ha sido ese invento. España es tierra muy de inventores, ¿eh? Sí, la verdad que sí. En Twitter y en Facebook, que nos busquen en La Nave del Misterio. Ahí pueden ir dejando sus opiniones, sus comentarios. También en www.cadenaser.com, la página web de la Cadena Ser, y milenio3 con número @cadenaser.com si se quieren explayar un poco más y mandarnos un mail. Un regalo muy, muy interesante, oye. La Almería extraña. 3 libros de Alberto Cerezuela, donde nos cuenta de todo, desde personajes extraños, brujas, hechiceros, sanadores, hasta casos poltergeist, casas encantadas, luces populares, cerros malditos. Es un pedazo de libro, de verdad. Es un libro muy recomendable, La Almería extraña, de Alberto Cerezuela, publicado por Círculo Rojo. Y además le he hecho el prólogo, no es por nada. Bueno. Eso le quita valor, Pero bueno, Alberto, uno de esos compañeros muy jóvenes, uno de esos cronistas de la España mágica, y nosotros potenciamos, de los que aún se patean los sitios. Sí, queremos dar aire, insuflar viento en sus velas para que siga esa especie de navegación hacia la búsqueda, y que la gente, y está pasando en muchas provincias, y cómo nos alegra, estén sacando a flote un montón de misterios. La Almería extraña, 3 ejemplares recién sacados del horno literario para vosotros esta noche, de inventos de alguna forma estrangulados antes de tiempo. Porque la historia, Santi, empezaba en España. Este caso de Estados Unidos, de Stanley Meyer, en el fondo, como decimos, era el colofón de una serie de historias que venían muy atrás en el tiempo. Y ahí un español tuvo una importancia clave. Quizá muchos amigos se perdieron tu sección de conspiración el día que tan gráficamente, como tú sueles hacer, contaste la escena de la moto. ¿Me la puedes recordar aunque sea en un minuto? Porque seguramente yo le he contado mal, pero era algo así, ¿verdad? Sí, estábamos, el 29 de abril de 1971, ni más ni menos que en la Plaza de España de Sevilla. Allí, ante un público multitudinario, un hombre, un señor ingeniero, Arturo Estevez Varela, estamos a principios de los años 70 y tiene pues su chaqueta de cuadritos típica de la época, su bigote fino, peinado con gomina, aunque ya tiene una más que evidente alopecia, es un hombre de cierta edad, pero con ese aspecto de los profesores, de los ingenieros de aquella época, de aquellas últimas etapas del franquismo. Era un hombre serio. Ese hombre serio, que no tenía nada de charlatán de feria ni de artista ambulante en absoluto, estaba con 2 elementos delante de esa audiencia de centenares, posiblemente miles de personas, que parecía que no casaban muy bien. Eran un ciclomotor con un extraño aditamento y un botijo. En una de las fuentes
que había en el parque, en la Plaza de España, llena el botijo a la vista de todo el mundo. Lo llena él directamente, Sí, sí. Eso no lo recordaba yo, Santi. Coge su botijo y, con estilo propio de un hombre extremeño que ha bebido de botijo mucho, pues se da un buen trago para que lo vea todo el mundo y inmediatamente después vacía el contenido del botijo en el depósito de ese ciclomotor. Le da una vuelta de pedal, 2 vueltas de pedal, 3 vueltas de pedal y, ante los atónitos ojos de toda la concurrencia, aquello arranca. Arranca, se sube encima y se da unas cuantas vueltas ante los aplausos y los vítores de la concurrencia, porque aquel ciclomotor no llevaba absolutamente ni una gota de gasolina en su mecanismo. Estaba alimentado exclusivamente por agua. Imagino que antes de esa escena de cine también o de novela, miles de sevillanos contemplándolo, hay toda una historia y un trabajo. Es tan alucinante que tú te has puesto a investigar y has llegado casi a las raíces del asunto. Pues sí, de hecho, pensemos que de entrada el motor de agua es una expresión más que una realidad. El motor de agua en realidad es un motor de hidrógeno. Hay motores de hidrógeno, de hecho por las calles de Madrid circulan autobuses que funcionan con este gas, pero el motor de agua tiene una ventaja, y es la siguiente: el depósito de combustible lleva el agua mediante la cual se va a extraer ese hidrógeno. Es decir, no hay que llevar los tanques de hidrógeno altamente inflamable, peligrosos potencialmente, ciertamente no caro pero tampoco barato de conseguir, sino que todo el proceso de esta acción se hace en el interior de la maquinaria sin ningún peligro. Es decir, en caso de accidente no hay incendio, no hay absolutamente ningún tipo de peligro, porque lo único que se hace es un charco grande. Es decir, no hay esas explosiones que vemos en las películas cuando un coche se despeña por un precipicio, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, se consigue mediante 2 procesos. Uno es el que proponía Estévez Varela, que era mediante un aditamento químico. Él tenía una fórmula. De hecho, el elemento secreto era... Hay también en esta historia fórmula secreta. Sí, hay algo que unos polvos, unas pequeñas rocas, que él no lo hacía, no se lo ocultaba a nadie. Decía en esas demostraciones: este es el ingrediente secreto, y echaba 2 o 3 pequeñas canicas de ese tamaño más o menos en el depósito, y se suponía que era un catalizador que provocaba esa electrólisis y separaba el agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Producía el milagro. Efectivamente. El otro medio, que era precisamente el que nuestro otro ejemplo de investigador de estas cosas propugnaba, que es el de Stanley Meyer, es utilizar la electricidad para llevar a cabo esa electrólisis, pero electricidad producida por el funcionamiento del propio motor. Es decir, encontrar un sistema que sea lo suficientemente eficiente como para generar electricidad para hacer la electrólisis y para impulsar el vehículo. Meyer decía que había conseguido exactamente eso e hizo un buggy, hizo un coche que... Hay fotografías. Hay incluso. fotografías, participó en rallies para demostrar que su coche no solamente era eficiente, sino que corría bastante. Es decir, no hay ninguna duda. Pero claro, uno puede imaginarse, bueno, estas cosas pueden ser de investigadores más o menos excéntricos. Sí, la imagen que te has dicho, ese hombre con bigotillo, chaqueta de cuadros en la plaza de Sevilla, y que es la eterna imagen del español, pero la eterna imagen, ¿eh? Hace poco recordábamos al doctor Delgado, que solo, absolutamente solo, llega a una genialidad, sin ayuda de casi nadie, y llega a esa genialidad, y luego ya hay problemas, claro. Pues fíjate que hemos decidido preguntar a una científica, a una persona que es absolutamente puntera en ese campo, precisamente en la investigación sobre los motores de hidrógeno. Así que nos hemos puesto en contacto con Loreto Daza Bertrán, responsable de la unidad de pilas de combustible e integración de sistemas del CIEMAT, donde desarrolla el proyecto ENERCAM, y es lógicamente investigadora del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y le hemos pedido que nos haga una pequeña semblanza de la figura de Arturo Estévez Varela. ¿Qué supone para ella este personaje? Y la respuesta nos ha sorprendido.
Y en respecto a Arturo, ese es Varela, me parece un hombre excepcional, que tuvo la desgracia de no ser considerado en su época, no le hicieron caso. También porque muchas veces cuando no se difunden bien las ideas, no llegan. Cometió el error, por hacerlo más simple, de llamar a su motor, al desarrollo del motor, el motor de agua. Ese fue el gran error, porque nadie le creyó. Y es una pena, porque el desarrollo que hizo fue impresionante. Es un innovador. Realmente muchas cosas se han hecho, que se están haciendo ahora mismo, o que hay otros investigadores que están destacando, como no en el extranjero, están haciendo las mismas cosas que ese señor hizo hace tantos años. Una y 57 minutos. Esto, por supuesto, es Milenio 3 en la cadena SER, con Noel Calero en estas músicas, en este ambiente. Tan de película, ¿verdad? Tan real. Con Fermín Agustí, Carlos Largo. Y todo el equipo dispuestos a contaros muchas cosas. En breve pasará por aquí proyectando, en su viejo cine, nuestro amigo Javier Pérez Campos. Y nos hablará de sonambulismo. Creo que va a ser muy interesante. Pero Santi, te lo digo de corazón, se ha puesto la carne de gallina. Porque en ese corte, y además con esa forma de comunicar, de esta científica del CSIC, he visto en esos 30 segundos, he intuido, he sentido la eterna historia de este país y de los genios de este país. Incomprensión total. Incomprensión para un hombre que ni más ni menos que sus patentes desarrolladas a lo largo de muchos años de investigación, decía en una entrevista, tengo la cabeza que me va a reventar de tantas pruebas que he hecho. Esas patentes las donó al Estado español para su explotación y para beneficio de todos los españoles. La respuesta a ese donativo generoso fue que fueran sometidas a un examen por parte del Colegio de Ingenieros, que dijo que bueno, que todo aquello estaba muy bien, pero que no tenía mucho fundamento, y recomendaba cerrar el proyecto porque, palabras textuales, ya hemos hecho bastante el ridículo. Ahora preguntas de todos vosotros que estoy seguro están pasando de cerebro a cerebro en una comunicación, en una sinapsis interesante, ¿no? ¿A quién perjudicaba el motor de agua? ¿Qué salto era ese? Hablamos de hace casi medio siglo. ¿Sabéis que esto ha pasado en otras cosas? En otros problemas importantes, no solo de lo que significa el consumo del petróleo, sino en otros problemas importantes como el agua, el problema del agua y tantos. Y eso que ha dicho Santiago Camacho, carpetazo al asunto, ha ocurrido. Hay que ser conspiranoico y pensar que hay fuerzas ocultas que manejan las cosas y que no les interesa, solo multinacionales o algo más. Luego sabremos, después de las noticias, qué le pasó a este hombre, a dónde llegó y por qué esa científica que va a seguir contándonos cosas habla de un auténtico genio. Se adelantó a su tiempo, como suele pasar en España, y se encontró con el muro del silencio. Esta noche nosotros cogemos un martillo y un cincel e intentamos romper ese silencio. Ahora, como siempre, las noticias. Por cierto, noticias que vienen cargadísimas de historias. Historias en imágenes que nosotros contamos solo con la fuerza de la voz. Informativo del misterio en la cadena SER. La primera noticia de la semana nos lleva hasta Don Benito, en Badajoz, donde hace unos días se producía la profanación de su camposanto. Manuel Martín, el encargado de este cementerio municipal, encontró varios ataúdes en el suelo que habían sido extraídos de 5 tumbas. Le hemos preguntado a nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró qué escenas encontraron los trabajadores al acceder al camposanto. Lápidas levantadas, ataúdes abiertos y restos humanos esparcidos por los pasillos de distintos sectores del recinto funerario. De los 5 emplazamientos violentados, uno era un nicho que no contenía ataúd. Los otros 4 correspondían a 3 mujeres y un hombre. La manera de actuar de los autores es delicada, fue una forma especializada, y la manipulación de los cadáveres también apunta a que eran profesionales. La policía ha abierto una investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero la que cobra más fuerza es la del robo. Y viajamos hasta Mongolia, donde se ha encontrado un nido con los restos fósiles de 15 crías de dinosaurio.
Al parecer, los animales quedaron enterrados tras un derrumbamiento de tierra cuando aún estaban vivos. Según los paleontólogos que han realizado el hallazgo, se trata de Protoceratops y hasta el momento no se ha asociado a otra especie de dinosaurio que vigile y custodie 15 crías en su refugio de la manera en la que se han encontrado estos restos. Y pasamos de la más remota antigüedad al futuro, porque un profesor de Harvard ha asegurado que la vida extraterrestre será descubierta en los próximos 10 años. Según el experto, un planeta similar a la Tierra será detectado en el universo en menos de un año y este podría contener combinaciones químicas y biológicas que se aproximan a lo que llamamos Tierra. Dimitar Saselov nos habla de su teoría. Las principales cuestiones con las que estamos tratando hacen referencia a la frecuencia con la que se puede encontrar afuera planetas como la Tierra que podrían sostener vida. Lo que nos lleva a la vieja pregunta de si estamos solos. Una mañana nos despertamos con una visión de nuestro mundo y de lo que somos totalmente diferente, y eso pasará en el siglo XXI, probablemente su primera mitad y no más de 10 años. Pero ahora mismo, ¿qué objetos podrían albergar vida? Alberto Jiménez, director del Observatorio Castillo de Borovia, nos contesta esta pregunta. Ahora mismo hay 4 objetos del propio sistema solar que son candidatos para albergar vida. Estos cuerpos son Marte, Europa, que es un satélite de Júpiter, y Titania Encelado, pues son satélites de Saturno. Y acabamos en Perú, donde se ha dado a conocer una momia de unos 50 centímetros de estatura, cabeza triangular, grandes cavidades oculares y prominentes molares. El cuerpo, que mantiene la posición fetal, fue hallado en Cerro Viracochan, cubierto con mantas. Según los descubridores, los huesos de las costillas y extremidades inferiores son muy finos y además tiene la fontanela abierta. Los medios de comunicación ya hablan de que esta momia no tiene características humanas. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el antropólogo de la Universidad de Granada, Miguel Botella, para que nos dé su punto de vista. La momia me parece parcialmente momificado, porque en realidad es un esqueleto con algunas porciones de partes blandas. Me parece que es un niño como mínimo entre 2 y 3 años, y es un niño en realidad, no es un niño después del parto, nacido, con molares ya salidos, y la estatura esa que dice, la talla, es de 50 centímetros, pero naturalmente 50 centímetros en posición flexionada, es decir, que está en posición fetal. Ese niño era más grande. No veo ningún rasgo especialmente complicado para que se trate de otra cosa que en un niño normal. La semana que viene muchos más descubrimientos, aquí en Noticias del Misterio. Milenio 3, Cadena Ser. Repaso semanal intenso, de la prehistoria a las momias y al espacio. Y ya tenemos escándalo con esa momia que se ha dado a conocer como ser extraterrestre. Así pasa con Internet. Por cierto, en Internet, en la red, también ha habido inventos que iban a dar la vuelta al mundo y a cambiarlo, como casi haciendo un 8, ¿no?, con el mundo, y que se quedaron en nada. ¿También hay conspiración en ellos? Pero lo cierto y verdad es que en Internet todo vuela, y esta historia de la momia, pues rápidamente, poco menos que aquel cráneo de las estrellas, pero versión peruana, que siempre es como más bonito, ¿no? Todo lo que tiene Perú es bizarro y mágico. Pero, claro, hablando con Botella, las cosas quedan bastante claras. Pero es nuestra motivación, dar las noticias en este espacio, ya pionero, en este espacio maravilloso de noticias que cuentan lo que nadie cuenta. Ahora bien, nuestro compañero Santi Camacho se había quedado en una escena y nos dejaba en máximo suspense. Un genio, solo, motor de agua, funciona y nadie le hace ni caso. Prosigue tu investigación, compañero Santi, hasta el punto de que, claro, quedan familiares de esta persona, de este genio olvidado. Pues sí, hemos conseguido encontrar, Carlos Largo ha conseguido encontrar... ¿Quién si no? Efectivamente, a Arturo Estevez, hijo, que es, lógicamente, pues el hijo de Arturo Estevez Varela, y que pues nos ha hablado no solamente del invento de su padre, sino también pues de algunos recuerdos que tiene de aquellas demostraciones, etcétera, etcétera. Pero sobre el invento nos comentaba esto.
el asunto del motor de agua, que se llamó en su día, pues él lo que hizo fue intentar que con la descomposición del agua, o lo que vulgarmente podamos llamar la electrolisis, él generaba hidrógeno, que era el combustible que él utilizó para funcionarlo el motor, ¿no? Y en definitiva un poco eso es lo que en su día él trató de sacar adelante en plan un poco artesano, llamémoslo así, ¿no? Porque, bueno, él hacía sus cosas, sus depósitos manualmente, o sea, no tenía medios, digamos, tecnológicos, por decirlo de alguna forma, que podría haber, sino era todo tan rudimentario, ¿no? El hijo del inventor del motor de agua español, y en su declaración ya rápidamente vemos todo un mundo, ¿verdad, Santi? Sin financiación, con un esfuerzo tremendo, pero ¿con qué inteligencia? ¿Con qué inteligencia para llegar a algo que ahora están trabajando en Estados Unidos, en Japón? ¿Con qué inteligencia? Pues fíjate que nos contaba Arturo Estévez que su padre trabajaba en el garaje de su casa con herramientas absolutamente compradas en ferretería. ¿Y qué vocación, Santi? Uh-huh. Con todo el mundo en contra, ¿eh? Pero invirtiendo los ahorros de la familia, recorriendo 30.000 kilómetros, no solamente por España, sino por Europa, no solamente para probar su motor, sino también para localizar los depósitos de ese material, de ese ingrediente secreto, si era una cuestión utópica, porque se supone, los científicos sospechan que se trataba de boro, pero él siempre lo negó y dijo que se trataba de otra cosa que era inédita y que él había localizado. Él quería saber si en Europa había disponibilidad suficiente para que el invento fuera no solamente viable, sino sumamente asequible. ¿Me quieres decir, Santi, que nunca se ha descubierto la pieza secreta, la fórmula de esta historia? Ya te digo que el mayor sospechoso es el boro, pero el boro actualmente tiene una pega, que es que su extracción encarecería bastante el proceso y bueno, dejaría este agua no tan gratis, sino en un precio muy cercano al de la mismísima gasolina. Pero claro, eso choca con esas declaraciones de Arturo Estévez, que decía que no, que aquello funcionaba con una fracción del coste de lo que sería la gasolina y a un precio absolutamente equiparable, si no gratis, pero vamos, prácticamente. Pues tenemos a este hombre y a su hijo, que lo veía trabajando en ese taller, insisto, con soldador, con martillo, haciéndose sus propias piezas de precisión. Y este hijo, Arturo Estévez, que le acompañaba también a las decenas de demostraciones que hizo en plazas, en pueblos. Que no solo fue una vez en Sevilla. Hizo aquella de Sevilla, que fue la más multitudinaria, pero desde en su propio pueblo en Extremadura hasta delante del mismísimo general Franco, él hizo demostraciones por toda España. Y Arturo Estévez tiene un buen recuerdo de aquellas exhibiciones. Él hizo pruebas con una moto, hizo pruebas con un coche. Y bueno, yo lo que sí te puedo decir, porque eso sí lo viví yo y lo presencié yo, fue la moto que funcionaba, que estuvo andando durante un tiempo y hizo pruebas en la Plaza de España. Y bueno, en aquel entonces pues aparentemente era un adelantado en ese sentido. Lo que hoy, digamos, se está investigando mucho sobre el hidrógeno para que sea el combustible que actualmente pueda sustituir a la gasolina o al gasoil, y bueno, él a su manera pues estuvo un poco avanzando en ese tema, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Se quedó solo en un prototipo? ¿No llegó a fabricarse industrialmente ni uno de prueba? ¿El gobierno de Franco en aquel momento
o los gerifaltes no le hicieron ningún caso, podía poner esto a España, digámoslo así, en un nivel puntero, ¿no?, con un hallazgo de este tipo. Yo no sé qué pasó, pero estoy deseoso de volver a escuchar a nuestra amiga la científica. Pues sí, porque precisamente Loreto Daza tiene algo que decir sobre estas exhibiciones, y ella cree que a lo mejor tuvieron parte de la culpa de que no se le tomara tan en serio, o tal vez demasiado en serio, y su trabajo acabara malogrado. En este hombre hizo todo. O sea, porque nos reíamos mucho de verle ahí con la motito recorriéndose España, bebiendo del botijo, y ese agua del botijo después la echaba en el depósito de, entre comillas, combustible, y con eso la moto andaba. Parecía que era de chiste, porque claro, una cosa vista así, nadie se la cree. Y es que es verdad, este hombre hizo algo muy impresionante, que es desarrollar un sistema para producción de hidrógeno en combustible del que en aquel entonces ni se mencionaba como combustible, aunque evidentemente se utilizaba, pero nadie para utilización en automoción y para que cualquier usuario pudiera manejarlo, pues es que era impensable. Y este hombre lo hacía de una manera absolutamente segura, que es utilizando el agua. O sea, el agua mediante, claro, esos polvitos mágicos que estaban dentro del depósito, lo que era un producto químico, que lo que hacía precisamente era facilitar la producción de hidrógeno a partir del agua, mediante un proceso químico. Entonces, lo hacía de forma segura, porque realmente él llevaba agua en el depósito, simplemente se iba teniendo lugar reacción y se iba produciendo hidrógeno. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Qué mano negra estuvo detrás de esto? Más información, Santi. Pues mira, todo parece indicar, y al menos así lo dicen crónicas periodísticas de investigación actuales, porque en la época se hizo una mención anecdótica de este asunto, que la orden de parar aquello vino directamente del Palacio del Pardo, vino directamente del general Franco. ¿Qué motivaciones podía haber en el gobierno de España de aquella época para renunciar a algo que acabamos de tener una campaña electoral en la que ambos candidatos se han llenado la boca en decir que España lo que le puede salvar es la investigación y el desarrollo? Cierto, sí, todos los políticos de todos los colores siempre con lo mismo, ¿no? Investigación y desarrollo, pero... Pues bien, luego tenemos al genio solitario, claro. Esto podría haber sido una de esas muestras de investigación y desarrollo español que podrían haber revertido en un gran beneficio a nuestro país. Pues el caso es que Loreto Daza pues también nos ha hablado de este olvido y de este ostracismo. Sí, pero ahora no sé por qué se ha suscitado todo este interés ahora mismo de volver a lo que hizo ese señor. Yo, de hecho, muchas veces he estado revisando bibliografía y cosas que hacen, y como no, siempre en Estados Unidos, ¿no?, que parece que se van siempre a la cabeza de todo. Un día, leyendo un artículo precisamente de un profesor, una eminencia y todo esto, lo presentaba como una novedad el tema de la producción de hidrógeno, y yo pensé, pero si eso lo había hecho nuestro compatriota hace un montón de años, y se silenció. Se silenció, no tuvo el efecto. ¿Por qué? Porque él tampoco estaba relacionado con las personas que podían entender, tampoco era un científico, ¿no? Estaba relacionado en ese mundo que le pudieran entender. Y luego también muchas veces, pues porque hay cosas que salgan adelante, ¿no? Vaya frases, y apunte para navegantes, y quien quiera leer que lea. Es que no era un científico, no estaba bien relacionado. Y eso pesa mucho. Esto es como Sautola. Estoy viendo exactamente el descubridor de Altamira. Le rompieron la crisma, poco menos, claro. Descubrió el gran arte antiguo y no era historiador ni arqueólogo. Sí, de hecho, Arturo Estevez hijo, pues también nos habla de la decepción que vivió su padre. Tampoco se preocuparon mucho en investigar el motor de agua de mi padre. Evidentemente no era nada apetecible que un señor sacara digamos, al mercado, o posible que sacara al mercado un producto que de alguna manera al petróleo no voy a decir que lo hundía, ¿no? Pero evidentemente era una energía alternativa. Posiblemente tendría una gran decepción, pero bueno, él era una persona que por decirlo de alguna forma miraba para adelante, y bueno, cuando aquello se silenció, porque llegó un momento que ya no se hablaba más del motor de agua, pues bueno, se quedó ahí un poco en el olvido.
Nada tan injusto, mucho más injusto que la propia muerte, es el olvido absolutamente programado. Aquí hay una historia tremenda. Y yo, escuchando al hijo del inventor del motor de agua español, ahora empieza a reconocérsele, lo decía la científica de alguna forma, es la misma historia, una y otra vez, contada una y otra vez. El hombre en su individualidad sagrada realmente, por encima de burocracias y de comunidades y de historietas, que con su vocación en su propio garaje descubre algo. Claro, ese algo se trunca, no interesa. ¿Cuándo interesa y cuándo no interesa? Esa va a ser la pregunta de esta noche. Y ahora vamos con las vuestras, con vuestras reflexiones, que siempre son interesantísimas. Pero yo, Santi, te lo digo, he recordado una imagen que incluso recreamos en su día en nuestro documental El Salto Infinito, que es San de Sautuola solo paseando en su casa, en su jardín de Puente San Miguel, a punto de morir, bisabuelo, ¿no?, de la familia, de alguna forma, de la herencia de Botín, de los directores del Banco de Santander. Este hombre, pionero absoluto, con una especie de intuición, de iluminación increíble, descubre el arte rupestre. Y lo cuento, ¿y sabéis por qué lo cuento? Porque parece mentira, pero mucha gente en nuestro país no lo sabe. El arte de las cavernas lo descubre un español, pero nadie le creyó. Nadie le creyó. El entorno, como él no era científico ni era arqueólogo, nadie le creyó, y entonces murió de pena. 20 años después prácticamente de su muerte, se descubre que tenía razón. Quizá pase lo mismo con este hombre. Pues mira, 40 años después de esta exhibición en la Plaza de España de Sevilla, no solamente hay una investigadora valiente y apasionada por la imagen y las palabras que transmite, como es Loreto Daza, sino que esa herencia está siendo recogida en sitios tan dispares como la Universidad de Minnesota o el Instituto de Ciencia Weizmann de Israel, donde están retomando, están mirando esas filmaciones, están revisando esas patentes para ver qué se puede aprovechar y exactamente qué línea de investigación era esa. Lo triste es que esperemos que si algún día pues nuestro coche o nuestra moto o el tren, quién sabe, en el que vayamos, funciona con un motor de agua, pues a mí personalmente me daría cierta pena que viniera con una patente estadounidense o israelí. Lo que pasa que muchas veces son precisamente, por ejemplo, los estadounidenses los que dicen, hey, vamos a trabajar en esto, y nadie lo hace. Ejemplo, el doctor Rodríguez Delgado, la historia del control físico de la mente, la Universidad de Yale, quien se lo lleva allí, pero aquí no le hacían ni caso a nadie. Vamos a ver, ¿qué pasó con Meyer? Es decir, se descubrió algo en torno a su muerte. Empezábamos esta noche con una escena, ese restaurante, me han envenenado, autor de un motor de agua, año 98. ¿Hemos sabido algo? Pues mira, este autor de este otro concepto de motor de agua, porque curiosamente habían llegado a la misma conclusión y al mismo desarrollo a través de dos caminos absolutamente diferentes, pues se supo en su autopsia que, había sido víctima de un presunto accidente cerebral, aunque nadie se lo creyó, y el pánico entre sus colaboradores fue tal que, ni más ni menos, ese coche que se puede ver en esos documentales, el buggy, el famoso buggy, ha desaparecido. Está escondido. Sus antiguos colaboradores están prácticamente desaparecidos, dedicándose a cualquier otra cosa. Estamos hablando de un hombre que algunas revistas estadounidenses lo calificaron como el mejor inventor después de Edison. 2 y 20 minutos. Historias de inventos que no llegaron a más. Bueno, una cosa más, sí. Nuestro compañero José Manuel Nieves nos va a hablar enseguida de algo sorprendente, de por qué él cree que no hay ningún tipo de conspiración. ¿Os imagináis a Jack Nicholson siendo un poco abanderado de todo esto? Cuéntanos. Vamos a escucharlo y nos lo cuenta, Santi, por favor. Sí, vamos a escucharnos. Toda esta historia, esta bizarrez, ha continuado. Esta escena vamos a desintoxicar un poco. Sí, cuenta un poco. Vamos a imaginarnos, pues también por esos mismos años, principios de los 70, a Jack Nicholson convocando una rueda de prensa. Está convocando una rueda de prensa para presentar una de sus últimas películas. No. Va a presentar a los periodistas su nuevo coche, su nuevo y flamante... Pero coche personal. Coche personal, con el que va y viene un Chevrolet, además de aire ciertamente deportivo, y que, para pasmo de los periodistas,
afirma que va con motor de hidrógeno. Les abre el capó y les dice que él es un ferviente defensor de esa tecnología y como culmen de su demostración, casi haciendo homenaje al botijo de Esteve Varela, se agacha... Jack Nicholson, repito. Pega su rostro al tubo de escape y se levanta sonriente diciendo agua, mientras se limpia las gafas de sol porque se le han quedado empañadas por el vapor de agua que sale del tubo de escape. Y todos los periodistas alucinan con esta escena. Agua. Y realmente la misma expectación, pero claro, era Jack Nicholson en Estados Unidos y tuvo hasta... Pero bueno, tuvo no, porque aquello también se frenó. Sí. El amigo Jack dejó de hablar de eso de inmediato. Sí, la verdad es que esos apoyos públicos a la tecnología del hidrógeno, en un momento dado en el que era muy peligroso que se hablase de energías alternativas porque estábamos en plena crisis del petróleo. En ese momento alguien sí se lo podía tomar en serio. Hasta ese momento el petróleo era absolutamente el rey, no cabía ningún tipo de duda y no se pensaba en ninguna otra energía en sustituirlo. Pero justo a principios de los 70, cuando se desata en el 73... Y con un icono del cine como este. Efectivamente, una crisis... La segunda, después de esta que estamos viviendo, crisis económica más importante que ha habido en los últimos 100 años, causada precisamente por el aumento del precio del petróleo, pues la gente dijo, bueno, ¿y por qué tenemos que depender del petróleo? ¿Por qué no se puede utilizar hidrógeno, por ejemplo, o cualquier otra cosa como combustible? Entonces, en ese momento sí que las industrias petrolíferas se sintieron un poco amenazadas y sí que hubo grandes presiones para que se dejase de hablar de esto. Claro, uno puede pensar, todo esto es como muy conspiranoico, hablar de grandes presiones, de industrias interesadas, de tecnologías retiradas. Voy a poner un ejemplo de hasta dónde se puede llegar cuando se habla de estos temas. En los años 20, en Estados Unidos, prácticamente todas las grandes ciudades tenían un sistema de tranvías. Era el medio de comunicación de moda, era el sistema de transporte urbano por excelencia. Había tranvías de diseños absolutamente futuristas. No pensemos solamente en los tranvías estos típicos de San Francisco, con un aspecto pues así como de cosa antigua, ¿no? Incluso los había muy aerodinámicos. La General Motors fue ciudad por ciudad comprando todas las líneas de tranvía. Y uno dirá, bueno, pues vio un negocio, quiso explotarlo. No, inmediatamente después de comprar la línea, la desmantelaba. ¿Para qué? Para sustituirlas por líneas de autobuses fabricados por ellos y, sobre todo, para darle a la gente el mensaje de, por tranvía no vas a ir, cómprate un coche. Transporte, consumo, es que hay cosas mucho más peligrosas. Sanidad. La eterna conspiración, los inventos que no llegaron a ningún lado. ¿Y cuáles son los vuestros? ¿Qué recordáis? ¿Qué opináis? Por cierto, si también queréis opinar de la historia del CERN, vía abierta. Una cosa antes nada más. José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología de ABC, muy atento a estas historias, y él para poner el contrapunto, claro que sí. Le preguntábamos, José Manuel, como periodista científico, todo esto, por ejemplo, el motor de agua, aquellas ecuaciones contra el cáncer, es que no sé si os acordáis, fueron portada y se olvidó, la fusión fría, las máquinas de movimiento perpetuo, ¿todo esto es una charlatanería o hay algo de verdad? Esto contaba José Manuel. No creo que un invento que realmente sea un adelanto, que realmente sea un avance en cualquier campo, se pueda rechazar, o se pueda ocultar, o se pueda silenciar. Sí es verdad que hay intereses comerciales muchas veces de grandes corporaciones que retrasan las cosas o que las intentan disfrazar, pero es algo que al final termina saliendo y tenemos muchas pruebas de que esto es así. 2:25, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Os escuchamos. ¿Cómo sigue esa encuesta donde la desproporción es brutal? Pues sigue siendo una desproporción brutal. Más brutal. Decías, sí. ¿Crees que el poder ha ocultado inventos que pueden ser beneficiosos para la humanidad? Pueden seguir votando en ikerjimenez.com en el debate de la semana.
Y la gente sí que cree que los poderes han ocultado esos inventos, un 96,6%. 96,6%. Jamás en nuestra historia hemos tenido una balanza tan desequilibrada. Ojo, una cosa muy importante, aparte de esos 3 libros de la Almería extraña. Abrimos ya en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, ¿se dice Google Plus? Sí. Google Más, no sé. En todo lo que tiene nuestro maestro Guillermo León, que Guillermo León es un poco como el hombre del botijo y el motor, pero llevado a Internet. Bueno, pues importante, porque hay una encuesta para Cuarto Milenio importantísima sobre la llegada del hombre a la Luna. Vamos a debatirlo en plan conspiración. Va a ser otro de esos debates clave. Otro de los debates clave. ¿Son reales los documentos de la llegada del hombre a la Luna? Y podéis participar también. Pues sí, que pueden participar en la misma página, en ikerjimenez.com. Está la encuesta del siglo XXI de Cuarto Milenio. ¿Son verdaderas las imágenes de la llegada del hombre a la Luna? Es tan fácil como votar sí o no. Y yo os digo, sí o no. Inventos, parece que sí, por lo que decís, pero ¿estáis seguros? Mira, Alvarito nos dice que en Andalucía hay 203 vehículos que andan con hidrógeno. José de Málaga, hubo un inventor, creo que gallego, que inventó un sustituto de la gasolina mediante un arbusto bravío. Solo se habló en la tele un par de días. No era fuerza. Hidrocarburo y solo le podían aplicar impuestos. Y no se le podían aplicar impuestos. Sí, la historia que nuestro compañero Luis Álvarez estaba muy interesado en ella, lo recuerdo perfectamente. Aquello del tojo de Galicia convertido en carburante, pero lo mismo, quedó así como entre tinieblas. Luis de Edimburgo dice: en Badajoz, en los talleres de mi abuelo, una persona demostró que el motor de agua podía hacerse. Y mi tatarabuelo en 1898 fabricó el primer coche eléctrico. Autos de la Cuadra se llamaban. Oye, pues con esta persona hay que hablar. Por cierto, Extremadura es tierra no solo de conquistadores, sino de inventores, ¿eh? Hay muchos. En la zona de las Urdes había muchos. María Laura Madero dice: hola, soy de Maldonado, Uruguay. Acá hay un ingeniero que tiene un auto y una moto a aire comprimido y no consigue fondos económicos ni apoyo. Inclusive le prendieron fuego a su apartamento. Por cierto, en Córdoba, Argentina, también hubo otro inventor de motor de agua. Estoy investigando el tema para ampliar. Le prendieron fuego al apartamento del autor. Es decir, siempre hay la sensación de que hay un poder, leyenda o no, si le han quemado el apartamento, parece que no quiere que esto salga. Aunque Miguel es muy burdo también. Regidor dice: el motor de aire, os recomiendo que lo sigáis. Es un posible ejemplo del motor de agua, una muerte en directo. Ánimos. Hacker Now dice: interesantísimo tema de hoy, muchas gracias. Estudié ciencias medioambientales en Estados Unidos y en una de las asignaturas trabajamos y leímos muy seriamente sobre el tema del motor eléctrico para coches de Faraday y Sprague, que fue perseguido, acallado y desaparecido del mercado a causa de los millonarios intereses de las multinacionales petrolíferas que tenemos hoy en día. El descubrimiento del motor eléctrico se remonta a periodos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y atentos hablando de electricidad, ahora lo que va a contar Santi, como él sabe, la historia de Tesla, nombre para el misterio. Por cierto, que ha salido una biografía, Yo y la energía, de Tesla, que está ahora a la venta. Pero es que Tesla inventó un sistema de alguna forma inalámbrico y podríamos hablar casi de un sistema wifi, pero hace casi un siglo o más. ¿Y qué pasó con eso? Ahora lo contamos. Victoria desde Montevideo dice: hace mucho tiempo en Uruguay también salió en la tele un señor que había inventado un motor con combustible alternativo. Sucedió que comentó que le habían ofrecido $1 millón para que no lo llevara a cabo. Grandes multinacionales ofreciendo pagando dinero para que no salga. Para que no se haga. Sí. Si yo fuese jeque, magnate del petróleo, tampoco os enteraríais del motor de agua, nos dice otro oyente. Esto está muy metido en el tema de compañías que, repito, leyenda o no, yo no lo puedo saber, pagan para que eso se retire del mercado. Y hay algunos casos muy sorprendentes, incluso en el ámbito, por ejemplo, Santi, hasta de la medicina. Sí, de hecho, hay una técnica que la conocerán muy bien pues nuestros amigos que se dedican a la fisioterapia y a este tipo de cosas, que se llama el TENS, que es básicamente, para explicarlo de una forma muy sencilla, es un analgésico pero eléctrico, es decir, mediante la estimulación eléctrica, la estimulación transdermal, mediante unos electrodos y unos aparatitos especialmente diseñados para eso, que emiten las ondas precisas, se elimina el dolor. Pues un importante laboratorio que tenía un importante analgésico en el mercado se dedicó a ir comprando
las principales empresas desarrolladoras de este sistema y irles cortando los fondos poquito a poco, despidiendo a la gente, restringiendo todo lo posible hasta que las empresas quedaban prácticamente desmanteladas. Hubo una demanda por parte de una de estas empresas y lo realmente curioso y lo realmente inédito en este tipo de cosas, porque no te creas que siempre suele pasar así, es que la empresa ganó el pleito y el tal laboratorio, la tal empresa química, se vio obligada a pagar la friolera de $150 millones en concepto de indemnización, porque a pesar de que la empresa era suya, pues bueno, no había criterios ni contables ni empresariales ni absolutamente de ningún tipo que justificasen lo que se había hecho allí y hubo que resarcir ese daño. Almerita nos decía, el petróleo mueve mucho dinero y no es de extrañar que los hayan matado con el fin de seguir comerciando con el oro negro en vez de utilizar energías más limpias pero menos rentables. Francisco dice que recuerda que Tico Medina hizo un viaje en un SEAT 600 desde Madrid a Cádiz con alguien que inventó un motor de agua en los años 70. Pues yo era un adolescente. Sería Arturo Ester Valera, y además era muy del gran Tico Medina, sí, y muy del gran Yale, Felipe Navarro Yale, muy en el estilo de esos grandes reporteros. Alex desde Gran Canaria dice, eso es como la gasolina de algas que se iba a hacer, no es viable para el nuevo orden mundial. Saludos. Gasolina de algas, es que de verdad yo estoy tan orgulloso de nuestra audiencia, nos dan unas pistas que yo desconozco y ahí hay materia, Fíjate que hay un caso, no tiene nada que ver con la energía, pero esta voracidad a veces por ocultar las cosas, no te creas que es siempre de David contra Goliat. A veces dos grandes gigantes se enzarzan en una de estas porque a una determinada industria no le conviene. Imagínate la industria del tabaco en los años 60. Liggett & Myers es una de las empresas tabaqueras, era y sigue siendo, más importantes del mundo. Tiene marcas emblemáticas que no vamos a publicitar aquí ahora mismo. Inventó en la década de los 60 un componente que se llama el componente XA. El componente XA era un cigarrillo hecho con un tabaco al que se había extraído mediante un proceso químico relativamente complejo pero viable, se le había extraído todos los componentes perjudiciales, cancerígenos y tóxicos. Y eso se quiso hacer público hasta que cayó en los oídos de la competencia, de Philip Morris. Otra gran marca tabaquera que tiene otro número de marcas que tampoco vamos a publicitar aquí. Pues Philip Morris reclamó a Liggett & Myers un acuerdo que tenían todas las compañías tabaqueras, porque claro, no podía publicitar un cigarrillo como que le había quitado los componentes perjudiciales, porque la postura oficial de la industria tabaquera en aquel momento era que no había componentes perjudiciales, que el tabaco no provocaba cáncer, que el tabaco no provocaba ningún tipo de enfermedad, y eso era saltarse el acuerdo. Hasta que la cosa llegó hasta los tribunales. Y hay un caso de la ciudad y el condado de San Francisco contra Philip Morris, en la cual se hace referencia a todo este asunto. El caso es que en aquel momento el acuerdo fue dado por bueno, era un pacto entre caballeros, muy entre comillas. Liggett & Myers retiró por completo toda su investigación del componente XA y no se ha vuelto a oír hablar del cigarrillo no tóxico en la vida. Josiño nos dice que en 1996 un inventor fue demandado por dos inversores a quien él había vendido su tecnología a pilas de combustible de agua. Su coche nunca ha sido examinado. Nos dice Antonio que, Carmen, no sé si habéis hablado con Bonsetti sobre el técnico canario que entrevistó en Ser Aventureros sobre un tema de aprovechamiento hídrico. Totalmente el tema de hoy. Bueno, ¿cómo que totalmente el tema de hoy? Dicho y hecho, vamos al origen de esa noticia. El origen de esa noticia, ¿vale? ¿Os parece? A las 2:35. Hay un hombre de éxito brutal, es posiblemente el autor español que más se ha vendido en España y América, Alberto Vázquez Figueroa, aventurero, reportero, periodista, amigo de todo este equipo además, y muy querido por nosotros. Pero aparte de que ganó muchos millones, y él me lo decía muchas veces, pero es que he escrito 60 libros, amigo, y con mucho esfuerzo, y muchos de ellos nunca fueron publicados.
Pero él de repente en un momento dado parece que tiene otra sensación, otra necesidad. No solo es el éxito y la publicación, sino paliar el problema importante de la falta de agua. Conseguir agua con incluso tecnología que la extraiga del mar y nos la convierta en agua barata. Y todo eso empezó además en las Islas Canarias, porque él se fue a vivir, estaba viviendo en las Islas Canarias y pensó que era un lugar perfecto para poner en marcha todo eso. Y al parecer con mucha ciencia, con mucha intuición, y se llegó a hablar, ¿verdad?, en la prensa, de el sistema mágico de Alberto Vázquez Figueroa, avalado incluso por el gobierno, para convertir agua barata, que hoy es más necesaria que nunca. Esto empezó hace como unos 20 años, pero hoy sí que se ve que, dicen, las guerras del futuro serán por el agua. Pero es que el sistema de Alberto Vázquez Figueroa podía ir a otros países donde están muriéndose de sed. La historia es increíble, de verdad. Tan increíble que nos la tiene que contar él mismo. Es la historia de un reportero y un bestseller mundial que quiere ayudar con inventos y con su creatividad, y que se encuentra con el muro del silencio. Maestro Alberto Vázquez Figueroa, buenas noches. Buenas noches. Alberto, vamos a ver, tú te propusiste un día, hombre de éxito, que has ganado mucho dinero, que has tenido un éxito tremebundo, merecidísimo, pero tú un día dices, me gustaría hacer algo para paliar un problema que ya vislumbrabas hace mucho tiempo, que iba a ser el del agua. ¿Y qué pasó? Bueno, mira, en cierta ocasión el Ministerio de Industria me pidió que diera una conferencia a todos los inventores de España. Había allí 677 personas. Y yo lo primero que les dije, cuando ustedes inventen algo, no se pregunten a quién beneficia, pregúntense a quién perjudica. Del poder de aquel a quien perjudica dependerá de que el invento salga adelante o no. En el tema del agua, cuando yo saqué el sistema, pues inmediatamente me creí que todo el mundo se iba a poner muy contento. Iban a tener agua muy barata, toda la que se quisiera, en unos países, sobre todo como España, que tiene grandes problemas. Enseguidamente me enfrenté con un hecho evidente. En España, aunque la gente lo ignora, el 90% del agua está en manos de 4 empresas francesas, no españolas, francesas. Una de las únicas ciudades que queda que el agua no está en manos de empresas francesas es Madrid, canal de Isabel II. Entonces, cuando todo esto surgió la posibilidad de hacer mis desaladoras, me acuerdo que un gerente general de una de las empresas francesas un día me invitó a comer y me dijo, mira Alberto, te vamos a decir una cosa para que lo tengas muy clara. Nosotros nunca vamos a permitir que se hagan desaladoras de las tuyas. Eso quítatelo de la cabeza. Dedícate a tus libros y olvídate del tema. Bueno, ¿por qué? Dice, mira, nosotros en las ciudades en las que manejamos y desalamos, por ejemplo, la ciudad de Las Palmas, que era de ellos, de distribución del agua, nosotros estamos desalando el agua, entonces era a 90 pesetas metro cúbico. Y lo estábamos vendiendo a 190, 200 pesetas metro cúbico. Ahora bien, si hiciéramos desaladoras de las tuyas y obtuviéramos el agua a 15 pesetas, que sabemos que se puede desalar a 15, 20 pesetas en aquel tiempo, ¿qué crees que podemos venderla? Al doble, a 30 pesetas, al triple, a 45 pesetas, al cuádruple, lo cual ya sería un escándalo. Entonces estaríamos ganando 50 pesetas por metro cúbico en lugar de 100 y pico que estamos ganando ahora. Si tú hiciéramos las desaladoras y te las compráramos y te callaras, te comprábamos todas las que quieras y las seguiríamos vendiendo a 190 y nuestro negocio sería mucho mejor. Pero como a ti sé que no te vas a callar, sino que lo que te interesa es saber que se desala muy caro, muy barato, no lo vamos a hacer. Y me puso un ejemplo. Me dijo, ¿tú qué prefieres? ¿Vender 100.000 libros en tapadura o vender 100.000 libros de bolsillo a mitad de precio? Yo, hombre, claro, 100.000 libros de tapadura gano más. Después es lo mismo. Hombre, pero los libros lo compra el que quiera. El agua es un bien necesario, a veces vital, y vosotros no estáis pensando en los consumidores. Me dijo, mira, perdona, los consumidores es un problema del gobierno, no nuestro. Si yo les digo a mis jefes en París que he consentido
de ganar 100 y pico pesetas metro cúbico a solo ganar 30 o 40 como máximo, al día siguiente me nombran portero de la empresa en lugar del presidente. Y lo dijo así tan claro. ¿Cuál ha sido el resultado? En España no hay ninguna desaladora hoy en día que funcione. Las que se hicieron, que además la única que se terminó, que fue la de Carbonera, costó casi 300 millones de euros, una brutalidad, y está trabajando al 6% de sus posibilidades, lo cual significa una ruina por todos los españoles. Y las demás todas se han cerrado, porque además como ha aumentado el precio de la electricidad, y las mías se basaban en que casi no consumían electricidad, más bien producen electricidad, pues ahora ya no hay desaladora. Y cuando venga otra nueva sequía, nos encontraremos que las empresas ganaron mucho dinero haciendo esas desaladoras que ahora no sirven para nada. Porque además, Alberto, y para que toda la gente, sobre todo el público joven, lo siga muy bien, porque igual no está al tanto, tu sistema para producir agua mucho más barata era realmente revolucionario, ¿no? Era una gran mejoría respecto a lo que había. Y tanto más cuanto más cara es la electricidad. O sea, y ahora que la electricidad se ha subido a unos precios inabordables, pues no es posible. Hoy en día las desaladoras todas a medio construir se han abandonado. Ahora me he encontrado con una cuestión, el problema del agua de Somalia. Entonces yo ya había perdido tanto tiempo y sobre todo tanto dinero con las patentes, con los estudios, a pesar de que el 99% de los estudios los ha pagado el propio gobierno español, que es lo más curioso. O sea, todos los estudios sobre mis desaladoras que dicen qué barato sale, están pagados por Traxa y por Aquamet, dos empresas del gobierno español. Se gastaron millones en eso, que lo han enterrado porque no interesaba económicamente a ciertas empresas y políticamente a ciertas empresas. Ahora, después de haber dicho, bueno, ya he perdido todo lo que puedo perder en eso, ahora he visto lo que ocurre en Somalia y he empezado a pensar que esa gente, qué miseria que están pasando, y entonces pensé, bueno, pues aquí hay una posibilidad de solucionar parte del problema, o casi todo el problema de Somalia. Somalia tiene una parte norte, la costa norte, la que da al Golfo Pérsico, que tiene unos vientos constantes y tiene inmediatamente una cadena montañosa de hasta 1000 metros de altura. Entonces pensé, bueno, si con este viento constante se ponen unos molinos grandes, no que produzcan electricidad, sino que simplemente suban el agua a la montaña, van subiendo agua de mar a la montaña, y luego se hacen dos cosas: o en unos momentos se tira el agua hacia abajo y se produce electricidad por un salto de agua, o en otros momentos por mi sistema se desala el agua y se produce agua gratis. Y le propuse a la FAO, podemos solucionar ese problema, y además hay un sitio donde además se puede producir mucha energía a largo plazo. ¿Y qué pasó, Alberto? Pues bueno, tuve 2 reuniones con los de la FAO muy interesantes, y llamaron a los de la Oficina Española de Ayuda Exterior. Me reuní con ellos y me di cuenta de una cosa: todos los que están en la Oficina Española de Ayuda Exterior no estaban preocupados en absoluto por lo que iba a pasar, por lo que la gente se está muriendo en Somalia. Estaban preocupados porque puede venir mañana un cambio de gobierno y todos ellos se van a ir a la calle. Entonces, preocupados por su futuro, porque estaban en una empresa fenomenal, repartiendo dinero a manos llenas, viajando de aquí a allá, y diciendo que si mañana le dan tanto dinero a la asociación de homosexuales de no sé dónde, y al otro día no sé dónde y tal, y que ahora lo que preocupaba no les preocupa en absoluto lo que va a ocurrir en Somalia, ni que cada día se estén muriendo los niños, ni que las madres tengan que dejar a los niños más débiles en el camino para intentar salvar a los más fuertes. No, les preocupaba dónde se van a enchufar a partir de la semana o del mes que viene. Entonces se me caen los palos del sombrajo. Yo dije, mire, aquí tienen ustedes todos los informes, aquí tienen ustedes todos los estudios, aquí tienen todo firmado por el gobierno español, no por mí. Si lo quieren hacer, lo hacen. Pero yo ya no me meto más en ruina por esto. Lo doy, y doy mis patentes gratuitamente, pero ya no puedo hacer más,
porque el Don Quijote se la pegó contra los molinos de viento, pero ya es que me la ha pegado 17 veces contra los molinos de viento y ya ni siquiera el caballo me aguanta. Rocinante, cada vez que veo un molino de viento de anda y vete a freír boga, yo no camino más. Alberto, pues de verdad que con esta crónica tan vivida, tan contada como tú sabes, tan auténtica y tan de Quijote, por fortuna todavía quedan, nos has hecho un perfil exacto de lo que pasa, de qué se encuentra una persona cuando descubre algo que puede ser importante para la humanidad y de pronto se encuentra con los tejemanejes del poder. Maestro Alberto Vázquez Figueroa, hasta la próxima, amigo. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. 2:46, noche de conspiración en Milenio 3. Y solo digo una cosa, jolín, ¿cómo se nota? Cuando un periodista es de raza y es bueno, ¿cómo se nota? Se podrá estar de acuerdo o no, eso ya es libre. Pero ¿cómo lo cuenta? ¿Con qué rotundidad? Alberto Vázquez Figueroa. Y ha dejado el aire cortado aquí, ¿no? O sea, ¡pum! Así como suena, diciendo, esto es lo que a mí me ha pasado. Daba las patentes gratis para solucionar una escena que él decía. Las madres de Somalia dejando al niño más débil insolado, muerto, para proteger al más fuerte en una huida hacia la nada. Él propone eso y se encuentra con ese mundo increíble y creo yo que bastante comprensible, aunque desde luego habrá gente en desacuerdo con lo que dice Alberto. Aquí simplemente le hemos escuchado como genuino inventor español. Sí, la verdad, las dos reflexiones son escalofriantes, porque si en un momento dado nos están hablando de esos funcionarios, por llamarlo de alguna manera, profesionales de la ayuda externa que no viven más que pendientes de su poltrona, y por otro nos explica que hay formas de cosas tan básicas como el agua, pero claro, si esto es lo que nos cuenta del agua, que es lo que él conoce, que es la patente que él ha hecho y es el tema del que sabe, ¿qué no sucederá con otras cosas? Esa reflexión sobre los libros de tapa dura, de tapa blanda, oiga, es que yo podría fabricar más barato, a lo mejor nos lo pueden decir muchas industrias que no sean solamente la del agua, a lo mejor yo podría darle electricidad más barata, podría darle gasolina más barata, podría darle cualquier servicio o producto mucho más barato, pero es que yo vivo del margen y cuanto más caro, más margen. ¿Eres capaz de contarme en un minuto, Santi, que sé que sí, lo que hizo Tesla en el aspecto de esa energía libre, gratuita y casi del futuro y que también se truncó? Pues mira, resumiéndolo mucho en un minuto, los estudios de Nikola Tesla, que sobre todo evidentemente se movían en el ámbito de la energía y de la electricidad, él tenía prácticamente perfilado en aquella famosa torre que hizo. Esa torre era ni más ni menos que para hacer un proyecto de algo que a día de hoy se considera revolucionario, que es, como muy bien has dicho, que es la electricidad wifi, es la transmisión inalámbrica. ¿Pero de qué año hablamos para que el público lo sepa? Estamos hablando de hace casi 100 años, estamos hablando de hace casi un siglo. Y esa electricidad wifi él lo había conseguido, o sea, lo había llevado, él tenía los mimbres para hacerlo y la única solo necesitaba financiar aquello para hacer un desarrollo que fuera para el consumo. Él tenía prototipos, había hecho esa inmensa torre, había conseguido plantar literalmente bombillas en el suelo de los alrededores de la torre y que se iluminasen como por ciencia infusa, porque había transmitido esa electricidad desde el aire. Y nadie le quiso financiar. Y se encontró con algo muy parecido a lo que nos contaba Alberto Vázquez Figueroa. Claro, llega Nikola Tesla y va a una compañía eléctrica, va a otra, va a otro magnate, va a un banco. Dice, no, si es brillante y yo te podría financiar la investigación. Y vale, hacemos electricidad y la transmitimos por el aire. ¿Y dónde le ponemos los contadores? ¿Esto cómo lo tarificamos? Porque esto es como la radio, todo el que tenga un transistor puede oírla gratis. Pues sería lo mismo con cualquier aparato eléctrico. Esa imposibilidad de tarificarlo, esa imposibilidad de colocar contadores de la luz
de la luz inalámbrica es lo que hace que nuestros campos estén llenos de torres de electricidad todavía, que es algo que efectivamente parece propio de otro siglo cuando estamos en el 21. Y del siglo XXI, de la historia de Internet, también vamos a hablar, por supuesto. Antes, para que veáis que todos los ámbitos, como es lógico, del conocimiento, todos los ámbitos del bienestar han sido tocados por estos extraños inventos que generan, de verdad, el aluvión de mensajes, de votos, nos deja sorprendido. Estamos tocando pues fibra sensible, evidentemente, y el desbarajuste en la balanza, ahora mismo, Carmen. 96,7 que dicen que sí, que creen que el poder ha ocultado inventos que pueden ser beneficiosos para la humanidad, contra 3,3 que opinan que no. Claro, hay casos mucho más polémicos, y cuidado, entre comillas, y aquí nosotros no tenemos ninguna verdad. Ninguno de los casos tenemos la verdad, porque si algo sabemos es de nuestra ignorancia y de lo lejos que pueden estar. Pero la sensación es que... sí, más cuando se juega con claro, la salud. Hay que tener muchísimo cuidado. La salud es un ámbito muy peliagudo, evidentemente el más grave. Por lo tanto, nosotros no queremos decir que este inventor, por ejemplo, que vamos a hablar ahora, tenga razón o no, ni mucho menos. Pero sí que nos sorprende a nosotros cómo una noticia de impacto nacional y mundial, de repente, es que no se habla nunca más. Por eso empezábamos con el CERN. ¿Pasará esto con la posibilidad de que los neutrinos superen a la luz y todo lo que se abre? Léeme un titular del país. Los titulares que han sido publicados por diarios de nuestro país, al igual que cuando hablamos de milagros, nosotros decimos que bueno, que la fe tiene mucho que ver, pero que nosotros no ponemos la mano en el fuego por ninguno de esos milagros, ni curanderos, ni nada por el estilo, que se dedican a quitar todo tipo de enfermedades. En este caso, El País publicaba: la Universidad de Sevilla investiga las aplicaciones matemáticas contra el cáncer. El tratamiento contra tumores aplicando técnicas matemáticas permite ayudar a determinar fármacos que eviten que las células cancerígenas crezcan, o si lo hacen, sea lo menos posible. En el Diario de Córdoba decía: matemáticas contra el cáncer. 2 investigadores cordobeses desarrollan un modelo numérico para predecir el crecimiento de los tumores. Matemáticas contra el cáncer también lo publica El Universal. Dice: con base en ecuaciones diferenciales se intentan establecer cómo la angiostatina, una proteína natural, controla la metástasis. Es decir, y la idea era, o lo que vimos incluso en la televisión, en los informativos, eran unos hombres. Concretamente se vio al doctor Bru haciendo una serie de larguísimas Antonio ecuaciones. Bru, que decía que había revertido 2 cánceres terminales con un nuevo tratamiento. Los pacientes hacen cola para verle. Esto lo publica el Diario de León. Basado en una serie de suposiciones matemáticas. Es decir, otra fórmula secreta asombrosa que parece que quedó en nada. Vamos a preguntarle a José Manuel Nieves qué pasó con eso. ¿Por qué él conoció a ese equipo y a otros que trabajaban en algo que era... demonios, era un paso fundamental, si es así, si está la verdad ahí? ¿Por qué no supimos nada? Cuidado, puede ser porque no había nada. Y si no había nada, ¿se puede llegar a ser noticia? También es una reflexión, ¿eh? Con la nada se puede llegar a ser noticia de todos los periódicos. Entonces, ¿en qué sociedad vivimos? José Manuel Nieves. Pues los autores insistían en que además habían conseguido curar algún caso terminal. Bien. Han pasado años, porque esto fue hace unos cuantos años ya, hace por lo menos 8 o 9 años, y desde entonces no ha habido ningún avance en este invento, ni siquiera por parte de los propios autores, que en aquel momento presentaron un único caso de una curación de cáncer. No es suficiente como para empezar a invertir en un desarrollo de un tratamiento cualquiera, esté basado en las matemáticas o esté basado en cualquier antiviral o en cualquier otro. La medicina funciona y avanza pues con unas normas y con unas fases. En esta historia de la sanación de la enfermedad más tremenda, que parece que el hombre no avanza o avanza poco, o será que todos anhelamos una cura directa, ha habido más historias. Sí, ha habido más historias. De hecho, hay una historia curiosa porque esta la vamos a empezar por el final, porque el final es bastante esclarecedor sobre el tema del que estamos tratando hoy. En 1953, un comité especial de investigación del Senado de los Estados Unidos, ahí es nada, concluyó que la Asociación Médica Americana había conspirado, es
insisto, la conclusión de un comité de investigación del Senado de los Estados Unidos, que la Asociación Médica Americana había conspirado con la Food and Drug Administration, es decir, con la FDA, con un órgano del propio gobierno estadounidense, para suprimir diversos tratamientos alternativos contra el cáncer que entraban en conflicto con los preconizados por la Asociación Médica Americana, que en aquella época venían a ser básicamente la radioterapia y la cirugía. Ni siquiera la quimioterapia estaba en aquel momento todavía aceptada o extendida como lo es hasta ahora. ¿De qué historia es el epílogo esta investigación? Pues de algo que se dio en llamar la máquina de Rife. Hubo un curioso médico que se llamaba, el nombre ya de por sí es peculiar, Royal Rife, que en los años 30 afirmaba que él podía, mediante una máquina, una especie de cañón de rayos, era casi un precursor de la radioterapia, inhibir el crecimiento de los tumores e incluso hacerlo revertir. Y de hecho explicaba más o menos en qué consistía su teoría. Y sobre todo él presentaba decenas de casos absolutamente curados. Decía que cada célula viva de cada organismo tenía una frecuencia de resonancia propia, que además él había incluso diseñado un microscopio, antes incluso de que se inventase el microscopio electrónico, que tenía una capacidad de iluminar microorganismos que eran invisibles ante la luz blanca mediante dos haces de luces ultravioletas que al entrar en disonancia, al entrar en interferencia, pues creaban un haz de luz visible y hacía visible, resonando precisamente con la frecuencia de ese microorganismo, lo hacía visible. Pues con ese mismo proceso dijo, bueno, si esa misma frecuencia la puedo usar para atacar a determinadas células y solamente a esas y no a las otras, pues voy a intentar crear esta especie de máquina de rayos. Y hizo su prototipo, presentó un montón de ensayos clínicos hechos por él sobre pacientes auténticos a los cuales había ayudado. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró con la censura absoluta de la Asociación Médica Americana, que básicamente le vino a decir, bueno, si quieres seguir practicando, déjate de estas cosas y de estas maquinitas, porque no te lo vamos a homologar, ni te lo vamos a pasar, ni lo vemos serio, ni tiene fundamento científico, ni nada por el estilo. Y de la máquina de rayos de Royal Rife no se ha vuelto a oír hablar jamás. Santi, una cosa. ¿Es cierto que hay todo un proyecto y existen máquinas antigravitatorias? Existe una tecnología antigravitatoria de la cual sabemos absolutamente poquísimo. Que encaja perfectamente con esto, ¿verdad? Encaja con esto y encaja con algo que es muy afín a nuestro programa, porque cuando te describa algunas cosas te van a sonar a ovni mucho. Bueno, pues lo va a contar Santiago Camacho después de las noticias de nuestros compañeros, después de toda la actualidad, porque la actualidad está que bulle, evidentemente, pero hay muchas cosas. Tenemos, por supuesto, la proyección de nuestro compañero Javier Pérez Campos, basado en hechos reales. Vamos a hablar de sonambulismo e historias que impresionan un poco, que ocurrieron, que son reales, evidentemente. Conectaremos con Diego Marañón. En la red también hubo inventos que iban a cambiar el mundo y que se vinieron abajo, también por manos ocultas o no. Nuestro compañero Carlos Largo, además, nos contará algo que ha pasado ahora mismo en una serie de pueblos. Bueno, lo va a contar incluso con las voces de los protagonistas. Todo eso y mucho más a la vuelta. Y, por supuesto, esa tecnología que también se borró del mapa. Tecnología de la que hay imágenes, antigravitatoria. Volvemos enseguida, después del boletín de noticias.